Quiero darle las gracias a Cazul, quiero dar las gracias a Guadalupe Alonso por recibirnos siempre aquí en esta casa preciosa. Gracias a la cátedra Carlos Fuentes, gracias a Eloy Urroz, quien dirige la cátedra, gracias a Sara Aquino, coordina también la cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Y yo soy muy feliz de pertenecer también a la cátedra desde la casa editorial de Carlos Fuentes. Gracias también acá a mi colega Emiliano Becerril, el editor de Elefanta, que pues pone sobre la mesa no solamente una novela maravillosa, sino que tenemos aquí a la autora para platicar acerca de ella y de lo que me perturba. Y gracias a quienes están acá. Elisa de Gortari, muchas gracias. Elisa ya dice que no, pero es poeta. ¿O ya, sigues negando? O... Sigo negándolo. Pero... Bueno, expoeta, cuentista, novelista, ahora nos presenta Todo lo que amamos y dejamos atrás. Es su segunda novela. La primera novela también fue una novela muy importante, fue una novela reconocida en aquellos tiempos en que Reforma se encargaba de eso, una novela reconocida como uno de los 10 libros del año en ese momento, de los mejores libros del año en ese momento. Bienvenida, Elisa. Gracias. Y luego acá, qué gusto es conocer autores, autoras a través de su literatura y luego tener la oportunidad de ponerles rostro. Yo conocí a Elaine Vilar Madruga por El cielo de la selva, una novelaza que no se pueden perder. Una novelaza que entre muchas cosas en el 2023 fue reconocida como una de las mejores novelas por el diario El País. Ella es dramaturga. ¿Tú no reniegas todavía de ninguno de tus géneros como escritora? Todavía. No, todavía no. ¿Te sigues asumiendo narradora, poeta y dramaturga? Y profesora de escritura creativa. Perfecto. Bueno, ahí está Elaine. Y a la distancia, hola Héctor. Hola. A la distancia, Héctor Celis, que presenta Mar es la Tierra, su primera novela. Él es profesor también, él es profesor en la Universidad de Nueva York. Y esta primera novela es una novela que fue aplaudida y que le ha dado el espaldarazo ni más ni menos que autoras como Lina Meruane o como Diamela El Tit. Entonces tenemos aquí tres grandes escritores que están dándonos lo primero de sus producciones, pero que ya están tocando y pisando fuerte. Y la charla ideada por la cátedra es ni más ni menos, le pusieron un nombre así bien acá, ¿no? La literatura al servicio del medio ambiente, de la naturaleza, sí, por ahí voy. No me la aprendí, perdón, profe. Pero sí sé sobre qué vamos a ir. Y yo les decía que ahora tuve el gusto, la novela de Héctor Celis la leí en manuscrito hace mucho tiempo, ahora la volví a leer ya como novela. Lo mismo me pasó con Todo lo que amamos y dejamos atrás de Elisa, y ahora leo El cielo de la selva. Pero venía yo de Saltillo de haber leído a una escritora que descubrí, colombiana, que se llama Juliana Javiere, con una novela que se llama Plaga, que ojalá tengan oportunidad también de toparse con ella. Y luego estuvo por acá de visita Agustina Basterrica, que hace tiempo leí ya Cadáver Exquisito y Las Indignas, pero ahora la volví a escuchar en las presentaciones hablando de ambas. Y si hay un punto en el que me da un poquito como de esa incomodidad deliciosa de la literatura, que empiezas a leer y dices, esto se está poniendo difícil, estos autores se atrevieron a contar y a incomodar, y eso se agradece mucho desde la mejor de las literaturas. Y ahora nos estamos incomodando, y con esto quiero arrancar. Elaine, voy a ir primero contigo, con esto quiero arrancar. Ahora nos está incomodando mucho una realidad que estamos viviendo y que tiene que ver con nuestra confrontación con la naturaleza, que que nosotros hemos sido quienes hemos ido a buscarla, y luego cuando ella nos encuentra como que ya no sabemos muy bien qué hacer con eso, y que parece que justo la literatura en este momento la tiene como una de sus principales preocupaciones. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todas por acompañarnos. Estoy extremadamente feliz por compartir mesa con ustedes dos y con la distancia, Héctor. Y gracias a todos los que han hecho posible que nos encontremos hoy acá. Yo creo que la literatura es también un testimonio de la rapacidad del ser humano.
en su vínculo con la naturaleza. No solo estamos aquí para testimoniar un paso por el mundo de nuestra especie, no sé por qué nos hemos tildado como la especie superior o los mamíferos superiores de la naturaleza, cuando en realidad yo creo que somos como esta especie de hormiguero muy dañino, que a la misma vez que se relaciona de forma rapaz con la naturaleza, se relaciona de forma rapaz también con sus congéneres. Creo que la literatura ahora mismo pues está fijándose en esa rapacidad como una forma de denuncia. Y por eso creo que es común que una generación de autores y de autoras, y más de una generación, pues esté mirando los fenómenos que nos afectan en la realidad. Al final la literatura, que es otra cosa, sino también un testimonio de la realidad. ¿Y qué estamos viviendo en la realidad? Pues cambios climáticos, huracanes que nos azotan en lugares donde nunca azotaba huracanes, y voy a mencionar mucho la palabra huracanes porque soy isleña, soy cubana, Claro. y los huracanes forman parte de esa relación con la naturaleza imprevista y que puede asolar lo que durante siglos costó trabajo levantar. Hablo de las grandes construcciones humanas, de las ciudades. El hecho de la naturaleza se está transformando frente a nuestros ojos mientras nosotros insistimos en tirarnos bombas y experimentar con el mundo como si fuera un tubo de ensayo. Creo que la naturaleza está respondiéndonos de alguna forma lo que le hemos hecho durante tanto tiempo. Y no sé si es una vendetta agridulce lo que estamos asistiendo, pero en todo caso la literatura la está recogiendo como tal. A mí en El cielo de la selva me interesaba, además de hablar de la relación con mis ancestras, el rescate de la memoria de mis ancestras, me interesaba hablar de la relación con la naturaleza y de cómo la naturaleza nos devuelve el golpe. Nos está pidiendo derecho de piso, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos justo acerca de eso. Héctor, hablaba Elaine ahora de los huracanes, de ser isleña, y en el caso de las tres obras, ahora lo platicaremos también con Elisa, el tema del agua, el tema de la acidificación de los océanos, de esta marea negra que está presente en tu novela, el tema del agua, que es algo que damos por sentado todavía en esta ciudad, pese a lo que nos ha ocurrido, que ya en nuestro país lo han vivido en algunas ciudades, los horarios para tener o no tener agua, como nos pasó con Monterrey hace algunos años, fue el año pasado, hace 2 años, pero el tema del agua también es uno de los ejes que conducen estas tres novelas. Héctor, desde tu perspectiva, con lo que está comentando también Elaine, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Tú como autor de Mar es la Tierra. Ok, pues antes que nada, ¿me escuchan bien? Claro, pues estoy muy contento de poder platicar con Elaine, con Elisa, con Mayra, y gracias a Eloy y bueno, también a la Cátedra Carlos Fuentes por la invitación. Yo quería comentar un par de cosas. La primera es que a mí me parece que la idea de naturaleza-hombre, por lo menos en mi lectura de las novelas de los ponentes y la mía, creo que hay un cuestionamiento precisamente en esta diferenciación, en el sentido de que el ser humano, el hombre moderno, se ha asumido como una entidad diferente a la naturaleza, como si fuera algo a la distancia, cuando en realidad es parte de una red. Es decir, el ser humano, en tanto ser moderno, con la idea del progreso, etcétera, etcétera, se ha asumido como la punta de la pirámide. Y ese es el gran error del capital, del gran error de la modernidad, yo diría. Y estamos pagando los platos rotos de eso. Y es como una vorágine que va a ir tragando más y más y más. Y mientras eso no tenga un punto de quiebre, o ya lo estamos viviendo, pues va a seguir como un estómago deglutiendo todo. Ahora bien, la cuestión del agua en la novela, en la mía por lo menos, es dos cosas. Una, la marea. Hay una cuestión líquida en la escritura, una cuestión líquida de emular esa marea, un interés por hacer una escritura líquida, un océano de escritura, y a la vez, por otra parte, además de ser un personaje o de algo vivo, una entidad viva, también la marea negra está compuesta por muchas cosas. Hacia el final, no quiero hacer el spoiler, pero
Al final la marea negra también lo es porque están los esclavos del mar Atlántico emergiendo, como dándole color a esa marea que viene de contaminantes, pero también es un fantasma del colonialismo y de una serie de procesos del capital que han ido llevando que en su continuidad han llevado a la catástrofe ecológica, que es normalmente capital y catástrofe ecológica se ven como si fueran dos cosas diferentes, como si estuvieran ahí separadas cuando es algo que está totalmente vinculado. Y bueno, por último, efectivamente en la novela la metaforización más obvia sería la consecuencia de cambio climático, bueno, la acidificación de los mares y el crecimiento de la marea en general. Pero vamos que eso es como la lectura primaria. Después, la marea negra es como un magma que aglutina muchísimas cosas más. El porcentaje de agua que somos como personas, el porcentaje de agua que es la tierra y que también por eso se convierte en un enemigo o se puede convertir en enemigo también el agua. Incluso ahora mismo está provocando muchas migraciones climáticas que ya se están dando en donde muchos están siendo desplazados por cómo está ya la marea llegando hacia los lugares que estaban habitados, que estaban construidos por la humanidad. Y eso también forma parte de tu novela, Elisa. Sí, así es. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para estar en esta magnífica charla. Yo tuve un primer encuentro con las consecuencias del cambio climático en un breve viaje como reportera en Honduras. Yo no iba por ese motivo, pero terminó teniendo algún contacto con el tema. Yo en realidad iba por un tema de migración, pero terminamos descubriendo que también tenía un gran peso en el fenómeno el cambio climático. Eso fue en 2019, despuesito de la gran caravana migrante que llegó a México en 2018, que cruzó el país. Y nosotros llegamos a una ciudad llamada La Ceiba, que está en la costa atlántica de Honduras, y nos dimos cuenta, o nos dijeron más bien, que muchos de los barrios que están a la orilla del mar, no precisamente junto a la playa, porque en muchas zonas no hay playa, se estaban hundiendo e estaban desapareciendo irremediablemente. Ese fue el primer atisbo para mí de que la situación era mucho más grave de lo que yo hubiera imaginado, a pesar de que yo vengo de una ciudad junto al mar, Veracruz, que esta misma mañana yo platicaba con mi hermana, o más bien ella me está diciendo a mí, que lleva 3 días sin poder llegar a su casa porque está inundada su colonia. Eso era algo que no pasaba hace muy poco tiempo. Ahora, yo concuerdo mucho por ejemplo, con lo que mencionó Héctor, pero sí quisiera agregar, por ejemplo, que muchas veces estas devastaciones medioambientales y sus posibles soluciones, y es algo que veo que intenté reflejar hasta cierto punto en mi novela, pese a que empezó como un juego, yo quería de juego destruir Veracruz, y luego dije, bueno, creo que esto es más grave. Algo que me di cuenta es que las respuestas locales importan mucho más de lo que la gente cree, y que en muchas ocasiones decimos, bueno, es que es demasiado grande, nos trasciende de una manera absurda el problema, es más grande que la especie, y estoy de acuerdo en todo ello. Sin embargo, como mencionó alguna vez Jonathan Franzen en un ensayo sobre la migración de las aves, cómo les afecta no el cambio climático, sino las construcciones, muchas veces por estar viendo este problema tan grande y querer morderlo como si fuera de un solo bocado, nos olvidamos de esas pequeñas cosas que ocurren en el día a día. En el caso específico de Veracruz y mi hermana que lleva 3 días sin poder entrar a su casa, bueno, la razón no es meramente el cambio climático, es porque al lado había un manglar enorme que era fácilmente el doble del municipio y ya no está. Entonces, muchas veces también el gran problema medioambiental es una manera de eludir
o no querer enfrentar todos esos pequeños problemas que tenemos cada uno, incluso de forma personal, y que también son parte del fenómeno. Hay un asunto también sobre estas distopías. No voy a polemizar ahorita, los tres de una vez se los digo, si distopía sí, si distopía no. Nos funciona para la charla. Nos funciona y tenemos el tiempo contado. Pero bueno, esas distopías que de pronto leíamos y decíamos, bueno, en el 2050, en el 3000 y tantos. Pero creo que algo que nos pasa con las catástrofes ecológicas, con la literatura de las catástrofes ecológicas, del caos ecológico que estamos viviendo, es que hay muchas cosas que aunque la ficción esté presente y esté presente de una manera brutal, como por ejemplo en tu novela, Elaine, y en las tres, o sea, de verdad, en las tres, el tema de la carne, de los niños, de los animales, vamos a ir poquito a poco ahora para antojarles cada una de ellas, sí nos suena a que está pasando, o sea, sí nos suena a que puede estar pasando. O sea, nos suena que sí es parte de una ficción, es parte de un futuro que no está tan lejos, pero todavía está allá en el futuro. Pero lo fuerte de las tres novelas es que hay situaciones que nos suenan a que ya parten de lo que está ocurriendo o que puede estar ocurriendo, o que si mañana aparece en los diarios que, Elaine, que tú fuiste visionaria y que se está haciendo un cultivo de crías humanas para alimentar a la selva, no nos va a sonar tampoco tan loco. ¿Cómo partir de una creación así, que parte de la ficción, que parte de sus obsesiones, pero que también tiene un punto de realidad, aunque parezca que no? Es que ya la cuarta pared que supuestamente nos dividía a este mundo real de nosotros, los lectores y los autores, del mundo de la ficción, ya no existe esa cuarta pared, ya se rompió hace mucho tiempo. Ya hemos cruzado ese punto, creo yo, de no retorno, y aquí se voy a hacer distópica. Ya fuimos más allá de nuestras peores pesadillas. Y ya estamos empezando a vivir nuestras peores pesadillas. A mí no me extrañaría tampoco esto que estás diciendo de que un día pueda aparecer, porque hoy mismo, en nuestro cotidiano, vivimos con ¿qué? Con la trata de seres humanos, con el tráfico de órganos, con la violación de niños, con la prostitución de niños, que son otras formas de alimentar selvas humanas con carne de infantes. Entonces, al final yo creo que las distopías, las más terribles de todos, se están cumpliendo hoy día, porque el mundo que vivimos es en sí mismo distópico. Entonces ahí ya las fronteras se están cruzando totalmente. ¿Cómo manejar distopía y realidad? Es que llega un punto en que se te contaminan ambas. Y te das cuenta de que estás escribiendo un texto real, sí, un texto real donde la selva de repente parasita a los seres humanos y que le está devolviendo el golpe, porque nosotros nos hemos pasado, ¿qué? ¿Cuántos miles de milenios parasitándola a ella, viviendo de ella, malgastando sus recursos, haciendo un montón de acciones inútiles que no redundan en beneficio de nadie? Y yo creo que como es el momento en que se vira la carta, ¿no? Estamos viendo la peor carta boca arriba y mirándola a los ojos. Yo creo que en eso radica el terror y el horror que puede pertenecer como género a nuestras historias, pero que es un horror cotidiano, es un horror real. Y lo que nos hace temer estos libros es precisamente darnos cuenta de que no son lejanos a nosotros, de que no estamos abordando temáticas fantásticas o temáticas surreales o temáticas absurdas, sino que el absurdo ya es nuestro cotidiano. Elisa, y a pesar de eso, se sigue moviendo la rueda. Es decir, en tu novela, a pesar de que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, hay como una constante búsqueda de lo cotidiano, de seguir el día a día, de seguir viviendo, de seguir amando, de seguir divirtiéndose, pese a que el mundo parece que se está cayendo a pedazos. Qué bueno que lo mencionas, porque yo no tengo ningún problema con la palabra distopía y me parece magnífica, pero algo que para mí sí era muy importante es que en mi novela los personajes obviamente tienen conflictos, si no, no habría novela, pero la gente sí alcanza la felicidad. Sí es posible tener una vida, a pesar de la situación dramática en la que viven, en la que, bueno, ya no hay mundo, el planeta tiene anillos. A pesar de esas situaciones dramáticas, la vida es posible. Creo que esa reacción se puede dividir en dos. Por un lado, a mí me marcó mucho un prólogo de Enrique Vilamatas al libro de Hijos sin hijos, donde menciona
que a él le molestaba la historia. Y que para sus personajes también era molesta la historia. El concepto de historia en sí mismo era molesto. Y le parecía molesto porque recordaba él la anécdota de un prisionero de Auschwitz que sale de Auschwitz el primer día que los liberan del campo de concentración y su gran molestia es que se le caen los pantalones porque está muy flaco y el cordel que tiene no le sirve de cinturón. Entonces parece que tenemos preocupaciones que nos trascienden, a pesar de que estemos inmersos en la historia y de que vivamos sus consecuencias. Y por el otro lado, también hay, en este caso, sociedades enteras que se escapan de la historia. Y que eso también para mí era importante en mi novela y creo que está presente en gran parte de los relatos distópicos que hay ahora en Latinoamérica. El ejemplo que pondría muy brevemente es el de un cuento de J.G. Ballard que se llama Concentration City, donde todo el planeta está cubierto de cemento y ya todo el planeta Tierra es una ciudad. Y la gente les parece absurda la idea de que en algún momento hubo otra cosa. Pero ¿cómo crees que en algún momento hubo otra cosa que no sea la ciudad? La ciudad en sí misma, que es el planeta, que es el único ecosistema. Entonces parece ser que nuestro propio afán de superarnos a nosotros mismos, en ese caso como especie, nos vuelve seres ajenos a la historia. El problema de esos personajes es que literalmente se vuelven idiotas a medida que avanzan las páginas y se vuelven idiotas porque pierden todo concepto de historia y ya no entienden que el mundo tiene consecuencias y tiene un relato o muchos relatos. Y también para mí era importante, y veo eso en muchas novelas distópicas, personajes que no solamente tienen una propia vida, sino que además rechazan la idea de que pertenecen a un relato que los trasciende, que en este caso sería la historia misma. Héctor, ¿cómo contar la búsqueda, que es algo que está muy presente en tu novela, creo que en cada uno de los planos, en cada uno de los personajes, la búsqueda, la llegada? ¿Cómo narrarla cuando en el contexto en el que estás es en el de una catástrofe ecológica? Cuando en el contexto en el que estás es casi como narrando el final que se acerca. Bueno, retomando como lo que dijo tanto Elisa como Elaine, yo primero la parte que efectivamente pienso que en la novela hay una búsqueda a pesar de que hay una vorágine arrastrándolo todo, cada uno de estos personajes en su historia mínima o en su historia íntima busca un modo de trascendencia. Hay las tejedoras, por ejemplo, que a pesar de que optan por un suicidio, bueno, pero esta es una decisión versus ser tragadas por la marea y mantener como incolume su posicionamiento amoroso. En el caso del hombre que está dando ideas de obras de arte, cada vez trata de llevarlas a más y a más y a más, con tal de obtener una contestación política o una contestación posible, a una utilidad a sus obras. Y en fin, cada uno de los personajes trata de encontrar un sentido, efectivamente, como decía Elisa, más allá del relato histórico. Es decir, sería una historia con H mayúscula. Pero por otra parte, yo discrepo un tanto de que la historia con H mayúscula, es decir, la historia que proviene del poder, es algo ineludible. Es decir, no, por más que una pequeña comunidad imponga una resistencia, hay procesos de poder que no, la resistencia individual o de comunidades pequeñas no es que sea inútil, pero sí es insuficiente, sobre todo estamos hablando de macrofenómenos, ¿no? Estamos hablando de acidificación de los mares, de cambio climático, estamos hablando de una serie de cuestiones que el esfuerzo comunitario microscópico sí hace una diferencia en tantos sujetos, pero no hace una diferencia en tanto la selva, por ejemplo, no hace una diferencia en tanto ecosistemas, no hace una diferencia a la constante extinción de especies que cada día ocurre. Ahí no hay una diferencia.
Entonces, a mí me parece que hay como un tono que comparte, por ejemplo, en la novela de Laine o en la mía hay como un tono, como un grito, hay como un grito como de algo que es no solo una premonición, sino es un aullido de algo que, eh, como algo que se está tratando de sublimar a través del lenguaje, en tanto un recurso de lo posible que puede hacer la literatura, pero también una imposibilidad de la propia literatura ante esto. Y eso no es que sea, bueno, no sirve de nada, o mejor, porque si no, pues no escribes, ¿no? El silencio absoluto es el pesimismo total. Sin embargo, también están los límites de lo que puede hacer el propio lenguaje e incluso el arte, ¿no? Entonces, eso. Y por último, también como manejando esta idea eh, como perspectiva de lo que se dice que es ciencia ficción o del relato fantástico. Yo pienso que la cuestión en el tipo de literatura que se está haciendo, por lo menos desde Latinoamérica, que hay muchas personas que están escribiendo desde el horror, es como que la perspectiva, la ciencia como relato fallido, es decir, no, ya no estamos en escritores que ven como que el futuro está primado por un éxito de la ciencia o tecnócrata, o en donde es más bien narrada desde la periferia. Este futuro es más parecido a un desierto, más parecido a la intemperie y más parecido a, a un vertedero, como una especie del vertedero del lugar del futuro. Eh, en fin, estas son las cosas que más o menos escuché. ¿Querías comentar algo sobre lo que decía? No, yo reflexionaba mientras Héctor comentaba de la imposibilidad del lenguaje y de cómo el lenguaje es un vehículo de la transmisión de la furia. Coincido precisamente en que el lenguaje, la imposibilidad del lenguaje de comunicar el horror en que vivimos muchas veces nos hace gritar a través de la literatura. Era solamente agotar eso. Bueno, que en tu novela además está el grito tal cual. Se escucha esa voz, se escucha el grito de la selva, se escucha el aullido de la selva y es completamente sensorial la novela también en ese sentido, en el que todos podemos vivir esa catástrofe y ese caos que está ocurriendo en ese momento y ese sacrificio que está pidiendo y que está exigiendo la selva a gritos. A mí me interesa que la literatura, además de que nos haga pensar, obviamente nos haga sentir. Si no creemos que este mundo que hemos creado cada uno de nosotros en nuestros libros es posible, si no traspasamos esa cuarta pared, si no hacemos que las lectoras y los lectores puedan entrar a ese mundo a través de la memoria sensitiva, de la memoria sensorial, de las sensaciones, del dolor, pues no hemos construido un universo. Para mí es importante la sensorialidad, y una sensorialidad que también tiene mucho que ver con lo natural, con lo que la naturaleza como sensorialidad nos transmite. Esa sensorialidad que no siempre es una sensorialidad edulcorada, que no es una sensorialidad que nos acaricie, porque en el caso de mi novela La selva es cualquier cosa menos acariciante. Es espinosa, es punzante, es caos. Es un montón de imágenes hermosas que condensan la belleza de la oscuridad, porque de repente hay unos niños que están siendo devorados por la selva y por los cuchillos de sus padres. Están siendo ofrecidos. Ofrecidos al sacrificio, sacrificio humano. Y luego pues están estos pajaritos macabros que se posan sobre los niños para marcarlos. La naturaleza en este punto pues acaba de cruzar el límite de lo sensorial. A mí me interesa que las lectoras y los lectores, por el breve instante, por el breve tiempo que dure el pacto ficcional, no crean solamente que esto es posible y que la naturaleza podría devolvernos el golpe de la misma manera en que el libro lo está presentando, sino que se sientan dentro de ese espacio. Eso muchas veces hace que los libros vuelen por encima de la cabeza de los lectores, que los dejen abandonados, pero creo que en el riesgo está la apuesta, ¿no? En enfrentarnos a ese espejo horrible de nuestra humanidad, a ese espejo horrible de nuestras sensaciones y decirnos sobre todo que la literatura no tiene por qué ser un espacio de confort. No, totalmente. Y sí se hace la pancita así como, sí se siente así, el estruje.
hablaba Héctor, y aquí hay un elemento que es la tecnología y el progreso. La tecnología y el progreso, en muchos sentidos, han sido parte de los cómplices del desastre en el que nos encontramos. Y si pensamos en algo tan sencillo como la basura tecnológica, con eso tenemos. O sea, con cambiar nuestro teléfono celular y lo que ocurre con ese teléfono celular viejo, con eso tenemos. Pero al mismo tiempo también podría llegar a ser, y está intentando ser, una herramienta para encontrar alguna salida al cambio climático y al desastre. Pero lo pregunto ahora, o lo traigo a colación también este concepto que no quiero que se quede fuera de la tecnología, Elisa, porque en tu novela es importante. En tu novela el tema del progreso, o casi el antiprogreso, o el desprogreso, creo que sería más bien, más que antiprogreso, está presente en la novela también como algo importantísimo del juego tecnológico que tenemos como seres humanos, que quién sabe a dónde demonios nos va a llevar, pero en tu novela nos lleva a un punto del que quiero que platiques. Bueno, lo que pasa es que en esta novela no hay luz eléctrica y implican demasiados cambios para la sociedad que sobrevive a este desastre ambiental. Pero justo investigando para hacer la novela, algo que me di cuenta es que había muchas cosas que considerábamos comodidades de la modernidad que seguían siendo posibles, y había muchas otras que de hecho desarrollamos mucho antes. O sea, en mi novela hay tamales. Y entonces me di cuenta de que los tamales son un gran avance tecnológico. Y lo son porque, o sea, antes de que Homero escribiera la Ilíada, aquí en México y en Guatemala, pues ya se bañaba el maíz en cal viva para quitarle la cáscara. Y llevamos miles de años comiendo así literalmente. Entonces, eso no depende de la luz eléctrica. Hay muchos otros grandes fenómenos que apreciamos que no dependen de la luz eléctrica. Al mismo tiempo, quería que se notara mucho la maravilla de las cosas que sí nos rodean y que son únicas. Por ahí alguna vez leí que esta sociedad se distingue porque hace que todos los productos de lujo sean productos de masas. A mí me encanta esa noción, porque para mí el objeto más bello que hay en el mundo es el reloj de cuarzo. Es el reloj más exacto que ha habido. Nosotros empezamos contando nada más los ciclos del día y de la noche, pasamos a contar las horas con el paso de las sombras, con la manera en que se va el agua, con cómo se consume una vela, pasamos al péndulo hace no mucho. Fue un problema el péndulo porque te dice con mucha exactitud en qué latitud estás, pero no te dice la otra coordenada. Y al final del día, los relojes más avanzados surgieron por la necesidad naval de comerciar y de saber dónde estabas, porque equivocarte de paralelo podía hacer la diferencia atroz entre terminar en Florida y terminar en Jamaica, y entonces, porque pasaba literalmente. Y todo ese gran esfuerzo que hubo, ahora termina en mi muñeca, y digo, es que esta cosa que está en mi muñeca gira 32.768 veces por segundo, con una precisión mucho mayor a la del reloj por el que pagó el Imperio Británico en 1700 para calcular precisamente la altitud. Y esas sí son cosas que se pueden desvanecer en el aire. Pero no se puede desvanecer en el aire la idea misma detrás del reloj. El reloj es una máquina que no te dice más que darte la hora, te dice tu posición en la Tierra con respecto al Sol, y ante todo es una máquina de sentido. Lo que hace es crear sentido, en este caso el sentido de las horas. Y creo que eso siempre se puede adaptar, porque pese a que el progreso no es lineal, nosotros siempre podemos vencer en algunas cosas con nuestra imaginación. Y eso es algo que para mí era muy importante en la novela, y por eso los personajes hacen jabón. Yo también aprendí a hacer jabón, es muy fácil, junten ceniza y alguna clase de aceite, en este caso es manteca, pero bueno, es muy fácil hacer jabón. ¡Viva la tecnología! Haremos un club de lectura que incluya también taller para hacer jabón. No se queden con la pregunta que vayan a hacer, sí se los voy a prestar.
Yo tampoco me quiero quedar con una reflexión para cada uno de ellos. Ustedes, si tienen algo que decir también, todavía tenemos unos minutos, pero para que tampoco se queden con Daniel el tintero, yo quiero un par de reflexiones. Por un lado, ahora que hablaba sobre el progreso, sobre la tecnología, sobre la maravilla del tamal y el jabón, imagínate un ensayo que se llame así, de la maravilla del tamal y el jabón. Pensemos también en la creación humana de frente a la naturaleza. Pienso en las obras de arte, por ejemplo, en tu novela, Héctor, o pienso en la importancia de la música en tu novela, Elisa. Y también quedarnos con esa reflexión luminosa dentro de estas novelas. Y lo último que yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, que parte de lo primero que cada uno de ustedes dijo de alguna manera es, y también aquí para que antojen sus novelas, ¿cuál es el cuestionamiento que ustedes hacen en sus novelas sobre lo humano frente a la naturaleza? En su relación con los animales, en su relación con lo vegetal, en su relación con lo mineral. Ahí lo dejo, no sé quién se aviente primero. Aquí sí no señalo con el dedo. ¿Quién dice yo? Yo. Ah, sí, porque volteé a ver a Héctor y me sonríe, que sonrisa linda que tiene, nada, me sonríe, dije, no, pues este no. A ver, usted. Hace muchos años leí un muy bello aforismo de Tita Valencia que decía, ¿y si mi naturaleza me ordena precisamente que la viole? Ay. Creo que eso responde muchas de las inquietudes que a veces tenemos frente a la tecnología. Es decir, no somos muy distintos. Uno de los mayores logros de estas últimas décadas en el campo de la biología es que no somos muy distintos a los animales. Las diferencias son de grado, pero hacen lo mismo que hacemos nosotros, solo que de formas, nosotros a veces de formas superlativas, ¿o no? Dicho esto, eso puede darnos la impresión de que tenemos por vocación corromper eso mismo que nos dictan nuestros genes y que nos dicta la naturaleza y que nos dicta el ambiente. Pero creo que tal vez el gran avance del siglo que estamos viviendo es que esa dicotomía se olvide o se supere o se afronte de otra forma. Tal vez, y lo digo para traer la emergencia climática, tal vez un poco como en esta novela El Ministerio del Futuro, donde la humanidad, pues, en un momento tal cual como el que vivimos nosotros, porque literal en este momento, pues tiene que detenerse un momento y decir, bueno, este es el momento de cambiar. Y tal vez los cambios más graves o más grandes sean precisamente apoyándonos en esas cosas que parece que corrompen nuestra propia naturaleza, pero yo creo que más bien la enaltecen. Gracias, Elisa. Yo, pensando un poco en lo que dijo Elisa en su intervención pasada y en esta, siguiendo con la maravilla de la invención del tamal, efectivamente pienso que la tecnología, la escritura es tecnología. Es una escritura que todos aquí nos valemos y hay una finura en la literatura es como el uso de esa tecnología consciente para comunicar ideas abstractas. Y vamos, no es que piense que la tecnología sea como una condena, pero sí es como antídoto y veneno. Por otro lado, están armamentos teledirigidos y la guerra ya es algo brutal en donde no hay un encuentro ni siquiera frontal, sino ya te puede llegar un dron y te mata, ¿no? No sé, es como hay también un componente en la tecnología que es atroz, que tiene que ver con el exterminio de la vida y su propagación también, ¿no? Entonces, por un lado está como sí, la maravilla del tamal y la escritura y todo, pero también está este otro lado. Y conviven y depende mucho de los hilos de poder que maneje o a la cual esta tecnología esté bajo la disposición de quién o quiénes, ¿no? Entonces, eso creo que define el bien uso o el mal uso de la tecnología, sobre quién maneja esto, tiene el pulso de esto. Y por otro lado, pienso que sobre esto ya hablo de mi novela, no sé, lo que yo por lo menos intenté. Creo que la división humano-naturaleza
es una que naturaleza con N mayúscula es una ilusión, es como un lente deformado de una escisión que no es tal. Es decir, la naturaleza, todo lo que nosotros denominamos como naturaleza, llámese lo animal o lo vegetal, como si fueran reinos diferentes, no, a mí me parece que no es tal, que es más bien un sistema de pensamiento que nos ha llevado a esa clasificación taxonómica que viene de la modernidad y de la idea de jardín y de la idea de la enciclopedia, en fin, toda una serie de referentes que no quiero aburrir, pero en última instancia hay una decisión de la que es la naturaleza y el hombre que ha tenido con consecuencias claras. Y me parece también muy interesante, por ejemplo, en la novela de Laine, que eh, la selva es como darle voz a esas entidades que normalmente no tienen vida. Por ejemplo, darle voz. O sea, a mí, yo leí la novela de Laine, pero eso como hay una búsqueda por darle una selvatización al lenguaje, o selvatizar el lenguaje y cómo se van encadenando como si fuera la mata, ¿no? Yo no sé si lo logré, pero por lo menos intenté dar voz a una marea. Eh, em, Pensé también en 2666 en Bolaño, en la última parte, el escritor Sterkin-Boldi son novelas que hablan de ríos, o sea que es una novela río. Nunca hay tal novela, pero es como al último que llegó en tanto objeto de ficción Bolaño en 2666. Un novelista una novela río, una novela árbol, una novela alga, incluso hay. Entonces pienso que esa búsqueda o esa intención de darle voz a cosas que no son humanas, que se consideran como naturaleza, es decir, uy, el mar o uy, la selva es naturaleza, de pronto eso es lo que nos está hablando, eso es eso es lo que empieza a tener como lo que se está intentando darle voz, por lo menos a través de un ejercicio eh, imaginativo, ¿no? Y ahí otra vez a lo que decía Elisa, pienso que la imaginación en tanto potencia versus el progreso es como el último resquicio posible de dignidad humana ante todo esto, ¿no? Qué chulada. Yo comparto un sistema de ética, un ethos que es común, creo, para todas las escritoras y los escritores no miméticos, que es que la literatura debería ponernos frente a los ojos las cosas que no queremos ver para que no sucedan. Revelarnos lo que podría ser si nuestro camino como especie continúa siendo el mismo y no hay algo o alguien, así sea nosotros mismos, que nos pongamos o nos pongan un freno. Confío en que la literatura pues sea como ese calibrador de lesos humanos y que nos diga hacia dónde vamos y cuándo es necesario parar o desviarnos de la ruta. Y por otro lado, me interesa también en la literatura cuestionar lo breve, lo frágil que es lo civilizatorio. Lo civilizatorio como el gran hito de nuestra especie, todo lo que nos ha costado milenios levantar. Y lo hemos levantado generalmente sobre sangre, fuego y huesos de otros seres humanos y de otras especies, sobre las leñas de los bosques caídos, sobre las masacres y los asesinatos de nuestros congéneres. Y todo eso que hemos construido y de lo cuales estamos orgullosos, se destruye así. Y se destruye, y nuestro peor enemigo no es la naturaleza, aunque a veces pensemos que los terremotos, los maremotos, los huracanes, los cambios climáticos, el peor enemigo de nuestra especie somos nosotros mismos, que es la gran paradoja del humano. Estamos encerrados en esa burbuja que a menos que la ciencia, la literatura y nuestra ética como seres humanos la pinche y desaparezca esa burbuja, pues seguiremos encerrados en ella. Y hay una cosa interesante que es el efecto domo. Si estamos dentro de una burbuja, nos vamos a quemar dentro de ella, vamos a desaparecer dentro de ella. Eso es lo que la literatura debe evitar y debe poner frente a los ojos de todos. Tenemos tiempo para un par de preguntas antes de concluir. ¿Quién dice yo? Acá, adelante. No escucho nada.
No, ahí vienen las preguntas, Héctor. A ver si Ok. ahora escuchas el micro. Un segundito. ¿Así? ¿Sí me escuchó? ¿Sí? A ver, muy pegadito y fuerte. ¿Así? Creo que sí. Ok. ¿Sí, Héctor? Escucho. Sí. Sí, ok. Mi pregunta creo que va un poquito más a lo que Elaine decía, porque me surgió la duda de si al escribir la novela, ¿cuál era el objetivo de la novela? Es decir, ¿el objetivo inicial fue un poco la parte de conciencia ambiental? ¿O más bien eso vino una vez que se fue desarrollando la historia? Y si el objetivo es solo la conciencia ambiental o en algún punto de la novela, la idea ya no era solamente la conciencia, sino ahora llevar a la sociedad o a los lectores hacia una cultura de participación activa, digámoslo así, o de algo que fuera no solamente la conciencia, sino llevarlo a la acción. No sé si me doy a entender con la pregunta, ¿sí? ¿Quién contesta? Mira, ajá. Yo quisiera muchísimo que la literatura lleve a la gente a la acción. Siento que a lo mejor no se consigue, pero que el mejor esfuerzo que podemos hacer es de alguna forma escribir. Para mí el tema de la conciencia ambiental, nuestro ethos y nuestra responsabilidad relacionada a la naturaleza venía a la par de las otras temáticas del libro. Esto es un libro que aborda las maternidades monstruosas y la maternidad monstruosa de la naturaleza, como una gran metáfora. O sea que las dos cosas iban juntos. En una primera versión del libro, yo creo que el libro era incluso en su discurso ecologista más radical. La primera versión del libro no incluía solamente a este grupo de personas encerrados en el domo que la selva era en sí mismo, del cual no podían escapar, y era como poner el fósforo, la llama, debajo de ese domo, a ver hasta cuándo se calienta y qué hacen esas criaturas atrapadas dentro de ese domo. O sea, era una idea mucho más vinculada hacia los géneros no miméticos, en este caso la ciencia ficción, que luego fueron como otras conciencias, otros deseos incorporándose. En ese caso, digamos que el discurso ambiental era como mi primera capa de referencia, y luego llegó el discurso vinculado con las madres y con las abuelas, que creo que de alguna forma la metáfora conectaba muy bien, porque la violencia que se ha ejercido sobre los cuerpos de las mujeres tradicionalmente es de igual forma la violencia que se ha ejercido sobre la naturaleza. Entonces ahí como que se misturaba, se completaba el discurso de una forma circular. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Sí, ahí va. Buenas noches. En ese sentido de la influencia y de la ciencia ficción, no sé si quién quiera compartir cuál fue el libro o los autores que de alguna manera permearon su proceso de investigación o incluso su etapa como lector que los condujo a hacer el libro que pues ahora se ha publicado. Entonces, hablando eso del medio ambiente, la propia destrucción del hombre y la ciencia ficción. No sé si quiere responder, Héctor. Bueno, híjole, voy a ser bien sincero, pero yo no soy un buen lector como de ciencia ficción en tanto género. Yo iba escribiendo y para distintas partes, para la parte del desierto yo estaba leyendo a Marosa Di Giorgio, estaba leyendo a Aida Vitale, Clarice Lispector, o sea, como estaban para la parte del desierto estaba leyendo a Sada, a Daniel Sada, en fin. Sin embargo, hubo una novela que estaba leyendo ya hacia el final y que me marcó muchísimo en tanto género de la ciencia ficción, de lo increíble que puede llegar a ser, que es La Guerra de las Salamandras. Es un libro fantástico, pero ya no creo que la escritura propiamente de mi novela ya no está permeada por él porque ya está hacia el final. Pero dije, wow, yo quisiera escribir un libro así en algún momento en mi vida, La Guerra de las Salamandras. Ok, qué buena pregunta. A ver, Ute. A mí, creo que el libro de ciencia ficción que durante el proceso de escritura más me marcó habrían sido o los cuentos de J.G. Ballard, que ya había mencionado, o los cuentos de Stephen Millhauser, que no son propiamente de ciencia ficción, pero que en muchos momentos tienen elementos de ese tipo. Pero probablemente la lectura que más me marcó, como de ya mucho tiempo para acá, fue Nosilla Experience
de Agustín Fernández Mayo. Ese libro de verdad a mí me cambió mucho la forma de ver el mundo, en el sentido de que es un libro que celebra el mundo. Es un libro donde importa mucho la ciencia, donde se reconocen muchas de las cosas atroces que nos disgustan del mundo, pero también hay un ánimo celebratorio. Y ese ánimo a mí me marcó muchísimo, porque se acerca a la ciencia de un modo que para mí era muy novedoso y muy atractivo. Esa lectura para mí de verdad me cambió y cambió mi manera de ver las cosas. Y desde entonces, por ejemplo, yo me habitué, ahora lo hago por trabajo, pero desde aquel entonces me habitué a leer ciencia. No solamente a leer divulgación científica, sino a leer los artículos que hacen los científicos donde presentan lo que hacen y su trabajo. Y eso para mí también ha sido muy importante, tal vez no tanto como el libro de Agustín Fernández Mayo, pero es el libro de verdad que a mí en ese sentido sí me cambió la vida, mucho. Yo soy lectora asidua y me considero también escritora de ciencia ficción. Podría mencionarte muchos nombres así que me han impactado directamente en mi creación, pero me voy a condensar solamente en los que impactaron directamente en la novela. Úrsula Kroeber Le Guin, o sea, todo Úrsula Kroeber Le Guin, pero fundamentalmente El nombre del mundo es bosque, que me parece un libro estupendo. Ana Starovitz, con una edad difícil. En el caso de Úrsula, por supuesto, con el discurso ecologista, en el caso de una edad difícil, la relación que establecemos con lo parasitario de la naturaleza, cómo la naturaleza puede parasitarnos. Fueron dos libros que yo consideré esenciales. También podría decirte Octavia Butler, que se ocupó muchísimo. Jerry S. Tepper con La puerta al país de las mujeres. Me preocupaba el efecto domo. En este caso, dentro de una sociedad matrilineal o matriarcal y que se oculta debajo de esos velos. Fueron los tres libros fundamentales, estos tres que he mencionado, que me guiaron un poco en el proceso de la escritura. Alguien, ay, Eloy, por favor, si usted es el papá de esta charla. Nada, soy el sobrino, nieto o algo así. Bueno, antes que nada, la verdad, súper felicitarlos a los cuatro. Esto estuvo increíble, brillante, brillante, brillante 4 veces. O sea, súper mesa, creo que todos, aparte, no es que venimos a aprender, pero también aprendimos y nos quedamos con las ganas de leer los libros, ¿verdad? También nada más 2 cositas. Comentar que si no me equivoco, este año se celebran los 100 años de La Vorágine, si no me equivoco, que es una novela grandiosa, de mis novelas favoritas. Hay que recordarlo, el centenario de La Vorágine, donde la selva se los traga a todos. ¡Wow! Y qué gran novela y qué adelantada y qué tantas cosas ese libro, ¿verdad? Hay que seguir leyéndolo y que indudablemente ustedes, inconsciente o conscientemente, lo tenían presente en sus libros. Y un comentario más que pregunta, escuchando sobre todo a Héctor, y yo estaba pensando, porque escuchaba en Héctor una especie como, no sé si antítesis o paradoja, donde hay que resistir, pero no sirve de nada resistir, lo macro, pero somos ínfimos, y toda esta extraña verdad aplastante. Y me quedaba pensando, más allá de que si el tema te elige o tú lo eliges, hay una clara comunión entre ustedes tres, que es evidente que este tema de la naturaleza, de lo cual estamos indisolublemente, somos, como decía Héctor, es que somos parte de somos la naturaleza, no hay escapatoria, y que hay un lente que nos hace imaginar que es una cosa allá afuera, pero es un lente equivocado, porque estamos imbricados con la naturaleza, para bien o para mal, somos eso, y que, como decía Selene, nos asesinamos a nosotros mismos, aparte de todo, consciente o inconsciente, por esta pulsión fanática, no voy a meter en otras cosas. Pero el punto era que, escuchando a Héctor, pensaba que, yo siempre pienso en la forma novelística, y pensaba que en ustedes, creo yo, se afinca en un conflicto, una tensión entre la desesperanza y la esperanza, la esperanza y la desesperanza. Y es como una lucha, creo yo, interna que traen ustedes, que les toca una fibra, que es el de la naturaleza, que a cada persona diferente, ustedes evidentemente está allí presente, porque si no, ¿por qué habrían escrito estas novelas, verdad? Entonces, me gustaría además, si acaso, preguntarles si creen que esta
tensión dramática o novelística tiene que ver con este conflicto interior entre un poco lo que decía Héctor, como todo y como para qué. Somos nada, o sea, y sin embargo ahí estamos tratando de resolver algo, aunque al mismo tiempo, dice Héctor, no vamos a resistir al final de todo. No sé, ¿qué piensan? Gracias, Eloy. Pues creo que justo lo que comenta para ahora que ustedes cierren la mesa es esta última reflexión y está dando el pie, Eloy, para que cada uno de ustedes haga su cierre. Bueno, cabe señalar que tal vez yo no tenía tan presente ese conflicto cuando quería iniciar la novela. Yo lo que quería era destruir Veracruz, porque me gustaba cómo la gente destruía en las películas Nueva York y Los Ángeles y París, y se veía muy chévere, y yo decía, pues yo también quiero eso para mi ciudad en el Golfo de México. Y quiero destruirla como a mí más me guste. Dicho esto, bueno, ya escribiendo, cambió un poco mi actitud al respecto, pero yo creo que el término que yo más usaría para eso sería Esperanza sin optimismo, de Terry Eagleton, que es un gran libro de ética, pero que es también un término que engloba muy bien estas contradicciones sin la necesidad de resolverlas. Podemos tener esperanza, pero podemos no ser optimistas sobre lo que va a suceder. Y esa esperanza previamente derrotada creo que es la manera más útil de conducirnos en este mundo que a veces parece la novela que deberíamos estar escribiendo y no viviendo, como leí alguna vez en una novela de un amigo mío. En mi caso creo que es un poco como el fenómeno del mito de Sísifo, ¿no? El pobre infeliz que cargaba la piedra gigantesca hasta el monte y cuando llegaba al monte pues volvía a caer la piedra y se iniciaba una y otra vez, que habla un poco de esta relación cíclica que tenemos con la esperanza y la desesperanza. En mi devenir como escritora, mi esperanza es como la de Sísifo y mi pregunta también es como la de Sísifo. ¿Qué pasa si nos detenemos de empujar la piedra? Se nos caerá el mundo encima. Y yo creo que la esperanza de Sísifo fuera precisamente que en el viaje millón, no sé cuántos números de veces, esa piedra finalmente se colocara en el borde de la montaña y no cayera. Y creo que eso es lo que hacemos con la literatura. Una y otra vez, escalar la montaña, llevar la piedra sobre nuestros hombros y confiar que esta va a ser la última vez que lo hagamos. Y Elaine, el mito de Sísifo y también este optimismo esperanzado era. Optimismo esperanza sin optimismo. Esperanza sin optimismo. No es igual. Yo pienso que es como la paradoja y al mismo tiempo es una paradoja y una aporía, pero que esa angustia provoca también la potencia para sublimar y escribir. Ahora bien, es como también a nivel simultáneo, o sea, nosotros estamos aquí hablando, pero está Palestina, ¿no? O sea, eso es como el mundo que es decir, en el presente hay muchos fines del mundo constantemente ocurriendo, o sea, el fin del mundo no es único, lo que nosotros consideramos como nuestro fin del mundo, bueno, es el mundo que habitamos, pero esto ocurre constante y sonante en otros lugares en este instante, ¿no? Entonces pienso que también no ostentar esa desesperanza sería un cinismo, pero por otra parte, no escribir o no obedecer a una pulsión del hacer también implica un desentenderse y una dejadez que pienso que el no hacer también me parece un acto político terrible. Es decir, aunque sea desesperanzado, aunque sea Sísifo, me parece que eso es un tropos constante a lo largo en muchos momentos, solo que ahora es
mucho más brutal en cuanto a la tecnología de lo que puede embrazar un genocidio, qué sé yo, pero es algo que en muchos momentos artísticos e históricos ha aparecido, ¿no? Sin embargo, pienso que esta ansiedad es precisamente lo que sublima una escritura, una obra de arte, cualquiera que sea, esta ansiedad entre estos dos polos. Vida y naturaleza, la ficción al servicio del medio ambiente. No solamente la literatura de divulgación científica puede proponer, también la literatura de ficción, como es el caso de estas tres novelas que sí estrujan, sí hay escenas que son terribles, dolorosas, pero en las tres hay una belleza espectacular. Las tres tienen unos momentos luminosos, unos momentos espectaculares de belleza, de amistad, de amor, de enamoramientos, de lo que hoy seguimos siendo, y eso también es parte de este caos en el que estamos todos metidos como seres humanos y como lectores y lectoras. Muchas gracias a todos por estar acá, gracias a todas por haber formado parte de esta charla. Las cosas que no he escuchado, Cazul, una más de las charlas aquí, gracias a la casa por habernos recibido, gracias a todo el equipo, gracias a Eloy Urroz, gracias a Sara Aquino, gracias Guadalupe Alonso y gracias, por supuesto, Elisa de Gortari. Yo decía que me da mucho gusto conocer primero a través de la literatura, luego conocerla en persona y ahora voy a aprender su nombre porque es una dama que no me ha corregido en ningún momento. Se dice Elaine. 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 Ah, ok. Entonces... Gracias, Elaine. Y gracias a Héctor a la distancia también. Y pues a leer y a escribir, que el mundo pues se está cayendo a pedazos, pero todavía tenemos eso. Muchas, muchas gracias. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Un abrazo. Esperen. Están a la venta los 3 libros, no se hagan. Gracias. Buenas noches.